otra vez aquí, de nuevo, en sus casas con Taberneando, que hace tiempo que no nos vemos, entre unas cosas y otras, entre ferias, fiestas, festejos, fechas que no nos coinciden. Y una cosa, están viendo que falta un sitio, pero no en nuestros corazones ni en nuestras palabras que vamos a tenerlo presente, porque, bueno, pues nuestro amigo Álvarez está pasando unos días ausentes. Desde aquí le vamos a mandar muchos besos y mucho cariño y mucho ánimo, y que estamos deseando que esté otra vez aquí sentado en esta mesa para dar la contrapartida aquí al amigo Rafael. Taberneando de nuevo. Hoy con un tema que además ha sido bajo petición. Nos dijeron que hablásemos de algo que yo desde luego es un tema que desconocía, que desconozco. Yo vengo aquí hoy a aprender. Los piconeros. Solamente tengo un dato, y es que parece ser que el último piconero de Córdoba se llama De la Haba. No tengo más datos. He estado buscando, lógicamente, he estado viendo, y la verdad que me ha parecido fascinante el mundo de los piconeros. Me ha parecido muy singular y, desde luego, muy de Córdoba también. Un mundo muy de Córdoba. Y bueno, ya lo ven como vienen nuestros chicos hoy, José Antonio y Rafael, preparadísimos. Incluso tenemos aquí un abanico en la esquina que hemos acordado, José Antonio y yo, que es suyo, pero vamos a tenerlo emprestado a media. Es un abanico de hombre, como saben los telespectadores, pues distinto del de mujer, porque es más pequeño, que se puede guardar en un bolsillo de chaqueta, incluso de camisa, y generalmente este es el clásico. Suele ser la tela negra y las varillas sencillas, sin barniz ni nada. Este es el típico el típico abanico de hombre. Bueno, pues hoy va a ser de hombre y de mujer. Los vamos a estar cogiendo. Bueno, pues hablamos de piconeros, y como yo decía, el último piconero parece ser que era de la Haba, según me han contado a mí. José Antonio. Bueno, disculpen. De piconero, hay que decir para empezar que hay piconero y que hay piconera, porque las hay piconeras de por sí, y luego están la mujer del piconero, que es fundamental. Y luego que el piconero y la piconera es un ejemplar humano general, es decir, que existe en toda España. Tienen sus rasgos peculiares. Así que el piconero cordobés, del que yo creo que hablará sobre todo mi amigo Rafael Carvajal, pues es peculiar porque tiene lo que tiene ser cordobés. Y yo hoy, para dar un poquito algo distinto, pues hablaré del piconero montillano y de la piconera montillana, que también tiene su peculiaridad. Yo creo además que tenemos un ejemplo muy clásico de lo que acaba de decir aquí, con la chiquita piconera. Ya ves. De Julio la famosa Romero. Chiquita piconera. Exactamente, un poco idealizada, porque la realidad de las piconeras era muy distinto a lo que se ve en el cuadro, pero que existían las piconeras. Y eso. Yo lo único que sí puedo deciros, como siempre, yo me voy a remontar un poquito a la historia de los piconeros de Córdoba. La historia de los piconeros de Córdoba no es desde antes de ayer. Sí es cierto que lo más conocido en nuestra época son los piconeros toreros. Carvajal, arrímate un poquito más el micrófono. Las corridas de toros de los piconeros, que esos empezaron en 1855 aproximadamente. ¿Es que se llamaban así? ¿Ese era su nombre? ¿O es que toreaban piconeros? Toreaban. Toreaban piconeros. Eran amigos de los primeros toreros piconeros en 1855. Eran íntimos amigos de Lagartijo el Grande, y por las fiestas y demás, pues él les soltaba sus vaquillas y las toreaban. Y ya se hizo una costumbre que se hicieron hasta 1956, me parece, que creo recordar, que fue la última corrida que se celebró. Pero los piconeros tienen una historia muchísimo más antigua. Me van a disculpar que hoy le voy a estar yo echando bronca cada vez para Carvajal para que se ponga el micrófono cerquita. Es que esto de tener estas cosas en la mano, hoy, porque no tenemos costumbre. Que me refiero, las primeras noticias documentadas históricamente
de los piconeros cordobeses datan nada menos que desde 1368. Los motivos por los que se nombran a esto fue un acto, si queréis, que entramos ya directamente un poquito en la leyenda, pero la base es fundamental. Viene desde la época de las guerras de sucesión, en esta época, y en Córdoba se sufrió la guerra de sucesión entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique II de Trastamara. Cuando Pedro I el Cruel entró en Córdoba, porque los cordobeses se habían aliado, se habían hecho más partidarios de su hermanastro, dijo aquella famosa frase que todo el mundo habrá oído alguna vez: he de henchir el pilón de la corredera con tetas de las cordobesas. Nunca llegó a hacerlo, afortunadamente, pero bueno. Una bravuconada. Entonces, Córdoba, amurallada y con el río por medio, pues tenía una fácil defensa. Entonces este Pedro se alió con el rey de Granada, Muhammad V, que le mandó, para sitiar Córdoba, le mandó un ejército compuesto por 80.000 infantes y 6.000 jinetes, que unidos a los 7.000 infantes y 1.500 jinetes que tenía Pedro I, pues te puedes hacer una idea de la magnitud de este ejército, que era 3 veces más que toda la población de Córdoba. Entonces, acampados al otro lado del río, en lo que hoy es el Campo de la Verdad, pues el amigo, como diría yo, el capitán general de Córdoba era Alonso Fernández de Córdoba, señor de Montemayor. Un paisano mío y de Montilla. Exactamente, y Montilla. Bueno, entonces este mandó a uno de sus capitanes, el jurado Juan de Aguilar, que tenía que hacer algo. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió a este hombre? Pues muy fácil, coger a un puñado de piconeros de noche, cuando estaba el ejército durmiendo, pues con los ocinos se dedicaron... Disculpa, cuenta que es un ocino. Bueno, el ocino es la hoz para cortar las varetas de los... La hoz pequeña, que se maneja con la mano, que tiene unas dimensiones algo así. Vamos, que dicho, el ocino, la hoz pequeña. Dicho más en andaluz, jocino. Jocino, Exactamente. Pues con los jocinos salieron y desjarretaron a los caballos. Que les cortaron los tendones de las piernas. Los tendones de las patas traseras y ya no se podían mover los caballos. Entonces, por la mañana, el señor Aguilar salió con su ejército, pequeño ejército, a atacar a estos, y como no tenían caballos, tuvieron que huir los moros con el rabo entre las piernas y las jaretas cortadas. Y eso figura en la historia, obra de los piconeros cordobeses, lo que quiere decir que anterior todavía al 1368, pues ya tenían un cierto nombre y una cierta... Ese es el primer dato histórico que yo me he atrevido, aunque ya veo que lo conocéis, porque, claro, es muy... Pero contado por ti totalmente diferente. Hombre, gracias, muy amable, muy amable. De todas maneras, entiendo, José Antonio, que esa historia no todo el mundo la conoce. O sea, es que además es una historia, por supuesto, y no es por halagarte, pero es verdad, muy bien contada y con mucho detalle, y lógicamente hay mucha gente que no sabía que los piconeros tuvieron además ese papel tan importante, desde luego. Sí, señor, y una calle que se llama Batalla de los Piconeros. Eso no lo sabía yo. Pues, hombre, el picón, el carbón, el cisco, que son varias formas de denominarlo, según de más pequeño el cisco, a un poquito mayor el picón, allá mayor todavía de tamaño el carbón, pues son de toda la vida, porque han sido la fuente
de energía de las casas para calentarse, para hacer la comida, para calentar el agua. Entonces, el piconero ha sido una necesidad viva. Lo que pasa es que generalmente el piconero ha sido una persona de poquitos posibles. Entonces, ha habido desde el piconero que llaman jardero, que es ese que ni siquiera tiene borrico porque es piconero pobre, y entonces carga el saquillo a la espalda y se va de casa en casa, allá los que se han metido en mayores. Entonces, por ejemplo, aquí hay un sitio que nos gusta mucho a todos, que es Bocadi, que Bocadi además pues ahora está renovado y está magnífico, y allí se encuentra uno a los deanes catedralicios y a lo mejor a la crema de la sociedad. Entonces, pues estos señores, y yo sé que no les molesta que lo diga, al revés, que están ellos orgullosos, estos Vázquez, Aroca, estos vienen de una de las grandes dinastías de piconeros, de piconeros de Córdoba. Ahora diré cuál, porque en este mismo momento no me viene a la memoria, pero lo tengo por aquí. El piconero, entonces, aquí en Córdoba, sobre todo la gente lo sabe, que está relacionado con el barrio de Santa Marina, que muchos dicen el barrio de los toreros. Bueno, toreros había en Santa María, pero el barrio de los toreros en Córdoba es el campo La Merced, que estaba más cerca del Matadero, que es donde se ha movido toda la cosa del toro. Entonces, Santa Marina es sobre todo el barrio de los piconeros. ¿Por qué? Porque les cogían muy cerquita la sierra y ya van subiendo ellos para allá. Los piconeros, su borriquillo y la piconera normalmente esperando en casa, otras veces acompañando. Entonces hay que decir, hay que referirse a este libro, que me gustaría que la cámara lo tomara, que es un libro fundamental. Lo vamos a enseñar. Este es la tercera edición. Mi amigo Rafael tiene, y a lo mejor por ahí, si no lo tiene en casa, la segunda edición. Ya vamos por la tercera. Esta es corregida y aumentada. Esta es una suerte que no todas las ciudades tienen, de tener una Biblia de la piconería, que son los piconeros cordobeses de don José Cruz Gutiérrez, buen amigo mío, coronista de la Casa del Círculo de la Amistad, y que recoge ahí pues lo esencial, lo mejor de fotografía, ilustraciones, recuerdos. Sí, es magistral, ¿no? Vamos. Sí. Y luego también José Cruz Gutiérrez lo recoge aquí, bueno, una cantidad de cosas. Pues luego en la revista del Círculo de la Amistad, en la de la Casa, pues también saca, por ejemplo, en el último número, que es este es el último número de la Casa, que es una revista muy bien hecha. Rafael, me va a perdonar que me extienda un poquito y termino. Pues hoy está un poco protestón, así que aprovecha, José Antonio. Yo estoy más... Hoy lo tenemos poco protestón. Aquí tenemos... aquí, si se pudiera acercar un poquito la cámara, aquí, José Cruz Gutiérrez, aquí, con los últimos piconeros, y ahí está de Lava. Ahí está de Lava, el que yo tenía de referencia. Ahí está. Y en este otro lado, pues tenemos la portada que antes se ha reflejado. Y entonces en esa portada, pues ya lo que voy a leer el pie de quiénes son los que hemos visto en la portada. Los que hemos visto en la portada son Mariquita. Un segundito. Además, Mariquita. La foto desde luego es fantástica, ¿eh? Mariquita la piconera y su esposo Papelillo en los años 20 del siglo pasado, en el camino de Villarrubia. Ya ves. Entonces, ya digo, don José recoge aquí todo lo esencial de la piconería cordobesa, un oficio que es el que nos ha dado para que nos calentemos, para que tengamos agua, para que planche. Para planchar aquellas planchas de carbón. Sí, yo tengo en mi casa planchas de esas. Es un oficio fundamental. Debo decir, para completar la noticia sobre los de Bocadi, cuál es el nombre, como dijimos, de su dinastía piconera, porque hay muchas. Entonces la suya es la de los Tornejos. Y en el caso de los Tornejos, pues pasó como en otros casos, que de vender el picón más por chiquito pasaron a ser verdaderos industriales de la carbonería y a mandar vagones y vagones del tren. Sí. Ya a ser mayoristas y a meterse en el negocio de gordo, como se suele decir, y ser grandes industriales del carbón. Un saludo para todos los amigos de Bocadi, incluido Juanita. Oye, una curiosidad, los nombres que
que hablas tú de dinastía piconera, ¿esos nombres son los apellidos que tenían ellos o eran unos nombres que se les daban? Los motes. ¿Los motes? Motes. A menudo son los motes. Los motes. Motes. Todavía ahí se perpetúa el mote, todavía en fulanito, el de... En Andalucía mucho, ¿verdad? mucho. Pues hay pueblos que yo recuerdo, mi familia toda de Montoro, y que teníamos un familiar que nadie recordaba cómo se llamaba, porque todo el mundo le decía el mote y nadie se acordaba, y era Antonio, y nadie se acordaba ni él mismo. Hombre, Otras veces que tengo aquí delante, el índice de sagas piconeras, que pone aquí en la revista última del Círculo, en el número 15, don José Cruz Gutiérrez, al que le mandamos un cariñoso saludo, él sabe que esto sí va a ser y lo aprueba, pues... hay nombres que se ve que son de apellidos, por ejemplo, los Calderones, seguro que se apellidaban Calderón, pero otros evidentemente son, sin duda, pues, por ejemplo, los que se llaman los Malajitos. Los Malajitos, me encantaban, ¿no? Perdona por lo de Calderones y que me perdone la familia si meto la pata con eso. Yo tengo referencias de que los Calderones no era apellido, sino que venía porque los ancestros se dedicaban a batir calderos y de ahí le vienen, pues y eran calderos muy grandes, y de ahí le viene el mote de Calderón. Pero bueno, sea apellido o sea mote... Eso ya lo hemos dicho, que desde los ancestros, desde los romanos, pues los apellidos pues pasan por ser características a menudo físicas. Por ejemplo, que Cicerón se llamaba así porque Quíquero significa chícharo, y era chiquito y regordetito. Que Columela significa biguetita, y que Ovidio Nasón significa narigudo. Entonces, a menudo, originalmente es una característica física, pero luego ya un apellido. Calderón ya a esta altura debía ser un apellido. Bueno, pues entonces voy a coger el hilo que me ha dado aquí el amigo, y me voy a saltar un capítulo de la historia. Si hay tiempo luego lo cuento, vale. Pero en principio... ya que va la cosa de presentación de libros, yo también me he traído algo mío, y quiero decir antes que nada de que en Córdoba, a principios del siglo pasado, hace 1910, 1912, tenía una población de 50.000 escasos, 50.000 habitantes, de los cuales casi 17.000 eran piconeros. ¿Tanto? 17.000. Eran piconeros. Estaban los 4 barrios típicos de los piconeros, que era Santa Marina, era San Lorenzo, el Campo de la Verdad, y San Basilio. Entre San Lorenzo y Santa Marina vivían casi 15.000. Bueno, pues dicho esto, uno de los trabajos de los que malvivían los pobres piconeros era hacer el cisco o el picón para encender las calderas de los trenes que explotaban aquí los trenes carboneros los ingleses. Entonces se les pagaba muy mal, hasta el punto de que hay datos fidedignos. Hacienda no les cobraba impuestos por eso. Cobraban por el saco de 30 kilos de picón, que ya son un monumento, porque 30 kilos de picón es mucho volumen, les pagaban 3 pesetas. Entonces, yo tengo aquí de mi colección una serie de datos. Ya saben ustedes que Carvajal es un coleccionista de todo. Aquí tengo una cosa muy curiosa. Es un libro de 1890, 1900. ¿Me dejas que lo vamos a enseñar? Sí. A que lo enfoquen. Pero no veo el título. El título es La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Exposición. Sí. A Su Majestad el Rey, con motivo de su visita a Córdoba, piden justicia los que se encuentran lesionados por la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Exactamente. Oye, esto, entre otras cosas, aquí vienen... Pero ahora lo vamos a enseñar. Sí, vienen las peticiones que se le hicieron al rey en su visita a Córdoba para
pedir justicia para las injusticias que había. Y una de las cosas que se le pide es que a los piconeros cordobeses se les pague más por el saco de cisco, por el saco de carbón. Carvajal, ¿tú de dónde has sacado esto? Eso ya... Es un secreto. Sí. Este otro, memoria leída de la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Oficial de Comercio e Industria. Este también es de 1899 y, Déjame el entre otras cosas, da nombre, y pone nombre a los señores que trabajaban, que estaban inscritos en la Cámara Oficial de Comercio, la mayoría de ellos que eran piconeros. Ahí vienen montones de... Y después este otro... Además por población, Sí. Adela, pues lo del Carpio, la Carlota, Claro. Carcagüey. Y después este Curioso, otro... curioso. Este otro es un manuscrito anapistográfico, o sea, está escrito a mano, y por una cara de la hoja de papel. Y es índice manuscrito Vázquez Venegas de la Comisión de Monumentos de Córdoba. Increíble. Entre los que vienen, tú puedes enseñarlo, abrirlo y demás. Esto es únicamente para darle un poquito en la gorra a mi amigo Ponferrada con su bien documentada y provista amigo biblioteca. Ponferrada La se manga abanica. riega y aquí no Biblioteca. llega, en Córdoba. Él se abanica. La manga riega y aquí no llega, dicen los niños. Ahora son documentos muy curiosos, porque ya ves tú, esto es el grupo de concejales de Me Córdoba. puedo decir que aquí hay datos de 1514, 1529. Van fechando los folios, van fechando la historia tal como lo estás contando tú. O sea, es que es muy curioso. Rafael tiene cosas curiosísimas Pero y las increíble. conserva con mucho... Y las conserva con mucho mimo, con mucho mimo, sí. está claro. Desde luego, te voy a decir una cosa, qué lujo ha sido, yo lo dije ya en una ocasión, y para mí esto es un lujo increíble, la posibilidad de teneros cerca, que me contéis todas estas cosas, que los espectadores las sepan también, y desde luego encima para rematar que nos traigáis toda esta documentación, porque desde luego es curiosísimo. Bueno, yo si hay tiempo, Yo creo todavía que sí, que todavía vamos con tiempo, todavía tenemos un par de minutillos para me coger. gustaría Venga. comentar el segundo hecho histórico. Venga. Antes he hablado del primero de 1360. El segundo que tenemos ya es de 1538. Un cordobés, conquistador y descubridor, como fue Jiménez de Quesada, pues, estando ya en América, en la zona de Colombia, estaban habitando en un poblado que se llamaba La Tosa, y todos los conquistadores iban buscando el dorado, famosa ciudad de oro y demás. Pero otra de las cosas que más se echaban en falta en aquella época era la sal. Entonces se hacían expediciones buscando salinas y buscando todas esas historias. Pues en una de las expediciones que hizo Jiménez de Quesada desde el Monte Opon para fundar la ciudad de Santa Fe, que fue la capital del reino de Nueva Granada, y para buscar sal y para buscar el dorado, y tenían que atravesar pues todo lo que es la selva del Istmo de Panamá, Colombia y parte de Brasil, Venezuela, etcétera, etcétera. Y el éxito de estas expediciones, aunque no encontraron nunca la salina ni el dorado, pero el atravesar toda la base cónica de Sudamérica se consiguió gracias a un puñado de soldados que llevaba Jiménez de Quesada, que eran piconeros cordobeses, los cuales con sus jocinos y iban abriendo veredas a través de la selva para que pudiera caminar todos los que venían de atrás. el ejército, claro, y los españoles misioneros y demás con todo su recuerdo. Eso lo hicieron los piconeros cordobeses.
O sea, que no solo le dieron uso no solamente a los cinos y en esta esto viene recogido en un libro que da incluso, un libro de Blanco Belmonte, que se llama Estampas de las Indias, y da incluso algunos nombres de los piconeros que iban abriendo eso. Y os leo algunos que eran Domingo Baños, Juan el Rubio, Rafael Granados, Lorenzo Romero, El Carpio, Hinojosa, El Nene, El Berrío, Antón Pedraza, Castro o Peporro, por citar algunos porque eran bastantes. Y estos ya vienen recogidos con los nombres de propios de esos. Y antes de terminar, yo quería, con permiso vuestro, quería dar una noticia que concierne a esta taberna, Santa Taberna. Aquí teníamos, ya desgraciadamente fallecido, teníamos un contertulio, un artista escultor que se llamaba Antonio Sanchís. Aurelio Sanchís, perdón, que es este señor que tenemos aquí. Entonces este hizo, y estuvo expuesta aquí durante meses, un monumento a los piconeros cordobeses. Consistía en un asno cargado de sacos de picón, con el piconero tirando del ronzal, como en la estampa igual que del libro, la fotografía del libro de Ponferrada, y el ayuntamiento lo rechazó porque no tuvo más remedio que decir que es que no encontraban un sitio adecuado para fijar el monumento. Nosotros incluso aquí se le dio la idea de que un sitio extraordinario era en el Pretorio, en el rincón de la Avenida de los Piconeros, ya ves, que es muy amplia, está totalmente desnuda y muy suyo, y muy apropiada. Bueno, pues fue rechazada y hoy día la maqueta de este, me imagino que la tendrá la familia de Aurelio Sanchís en su casa. Bueno, pues desde luego con este dato yo creo que nos podemos quedar, José Antonio, porque es un dato importante. Incluso si a alguien se le ocurre retomar otra vez esta historia, ¿por qué no? Porque visto lo visto, ya han comprobado la cantidad de datos, la cantidad de cosas importantes que tienen. Pero yo tengo que decir una cosa. Venga. Que está más que visto que este programa da, como en otros casos hemos hecho, para dos. Aquí lo mismo que hicimos las tabernas 2, aquí habrá que hacer los piconeros 2, porque aquí se han quedado muchas cosas en el tintero. Yo solamente digo dos. Una, que voy a pedir a postproducción que hagan el favor de tratar de en algún momento de esta charla incluir, que oigamos un poquito la copla clásica de los piconeros, que la canta Imperio Argentina, pero también la canta Estrellita Castro, que es aquella ya viene el día, alumbrando sus claras los olivares, que es muy bonita, muy oída por todo el mundo y que a ver si hace el favor por producción de que la pongamos de fondo aquí de alguna manera. Momento, pues sí. Y otra, decir nada más, y casi para cerrar, supongo, y pidiendo que haya un Piconeros 2, porque quedan muchas cosas por decir, de Montilla apenas se ha hablado. Es verdad. Que es que, bueno, y el piconero, cuando el picón no hace falta que se dedica, porque el picón sobre todo se necesita para el brasero, claro, en el invierno, y cuando pasa el invierno, ¿a qué se dedica? Pues que sepan ustedes que a menudo se pasaba de lo negro a lo blanco, y se dedicaban a caleros. Y muchas veces al menos en Montilla, durante los veranos eran caleros, y otras veces se dedicaban a pescar, y se iban a los arroyos, a los ríos y todo eso a pescar. Entonces buscaban otra industria alternativas para completar y llevar a su casa el pan y el aceite, como decían ellos. Y esto me recuerda mucho a mi amigo José Morales, Barinaga, ya fallecido el pobre, que fue muchos años tabernero de ahí de San Pedro, que se llamó también esa taberna la de Villoslada, y siempre José, cuando en algún sitio, en alguna taberna decía, ¿y quiere usted tomar algo de tapa? Y dice, yo un poquito de pan con aceite. Y yo creo que se refería a aquello al pan, porque dice, ganar el pan. Y ellos decían, ¿y el aceite? ¿Y el aceite? Pan y aceite. Una lunera, ya ha abierto su ventana, la piconera, mare y el piconero, a la tierra cantando con el lucero.
tengo yo también historias contadas de que todavía en el puente de San Rafael, creo que es, que se ve cómo cogían y las ocinas las limaban, las llevaban allí para limarlas y que, bueno, las afilaran, más que limarlas, afilarlas, ¿no? Para poder cortar bien después. Y como esa, muchísimas historias más que estamos seguros que les van a encantar a todo el mundo. En el puente de San Rafael y últimamente en el viaducto del Pretorio, antes que lo derribaran para hacer la vía, ese estaba, el pretil del puente estaba totalmente recomido de afilar navajas, cuchillos, jocinos, y de las cuales todavía tengo yo en mi casa un pedazo de arenisca, de piedra de asperón, que se le llamaban los antiguos. Bueno, ya lo ven, aquí Carvajal es el recogedor de toda la historia de Córdoba y nosotros encantados de que así sea, igual que José Antonio, que es un placer tenerlo siempre aquí porque, bueno, nos vienen documentadísimos contándonos no solo la historia, sino leyendas, anécdotas y un montón de cosas más, porque ya ven que también ellos se rodean de muy buena gente con muchos conocimientos. Nosotros vamos a despedirnos ya. Sí. Otro recuerdo para nuestro amigo José Antonio Álvarez, que pronto vuelva aquí con nosotros. Sí, por supuesto, que además estamos deseando, que aunque parece que no le hemos dejado hueco, pero que sí, que aquí nos empezamos a chuchar por uno para otro. Exactamente, y hoy cabe... Hoy me he separado yo mucho de ti, el burro del piconero cabe aquí entre nosotros. El burro cabe. Pues un saludo para Álvarez. Álvarez, desde luego. Y lo mismo que cabe el burro aquí, cabe en cualquier sitio, o en el sitio que ha estado diciendo Carvajal ahora, que ¿por qué no? Las historias comienzan muchas veces siendo pequeñitas y acaban siendo grandes y siendo lo que tienen que ser, una historia de verdad. Yo reivindico el sitio del piconero y nosotros vamos a brindar por el piconero, por los piconeros y por Álvarez. Y las piconeras. Y las piconeras. Hasta el próximo programa.